Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el canal de YouTube de Crisol porque vamos a entrevistar a Mariana Vázquez, que va con su segundo libro que se llama Mereces lo que sueñas. Mariana, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Victoria, por la entrevista. Yo feliz de estar aquí. Listo. Vamos a conversar un poquito sobre ti, sobre tu faceta de lectora, escritora. Vamos a hablar del libro. Así es que empecemos con lo que siempre llama la atención. Antes de uno escribir, imagino que es lector. ¿Cómo te acercaste tú a la lectura? ¿Fue un tema de tu familia? No, yo siempre he sido muy ávida lectora, o sea, siempre he sido muy de letras. Entonces, desde chiquita, incluso antes de saber leer, yo ya como que veía las letras y quería entender, entonces me agarraba todo lo que podía y de hecho aprendí a leer un poquito antes de que me lo enseñaran porque mi mamá me daba un poquito de clases. Así que la lectura siempre ha sido parte de mi vida y siempre me ha gustado mucho, ¿no? ¿Te acuerdas de del primer cuento, alguna novela que le tengas ese recuerdo? Probablemente habría sido Heidi, un cuento así como Heidi, o quizás tal vez cuentos de Disney como La Sirenita, ¿no? Cosas de chiquita, y ya luego de más grande pues ya fui como comiéndome más, ¿no? Libros, comiendo los libros que encontraba, Harry Potter, y luego ya como, ¿no? Novelas y poco a poco ya fui entrando al mundo del desarrollo personal, que creo que me empezó mucho con la fiebre de Paulo Coelho que hubo en una época, ¿no? Entonces en esa época como que creo que ahí es donde comencé ya a ver cosas más de desarrollo personal y demás, y ya, ¿no? Vas a coincidir con nuestro productor que por acá está. Él es súper fan de Paulo Coelho, así que ese es un buen punto. ¿Y cómo empiezas a escribir? Porque claro, ya tienes 2 libros, pero ¿escribías desde chica? ¿Escribías cuentos? También, sí, siempre fui de escribir, o sea, como te digo, creo que de todas las áreas en donde uno se puede desarrollar, las letras siempre fueron mi elemento en general, entonces sí, o sea, yo amaba escribir desde chica, tengo diarios, probablemente a estas alturas tendré más de 100 diarios en mi vida, sí, porque los tengo desde que era chica. Entonces escribía poemas, escribía cuentos, escribía para mí, sí, entonces escribir siempre fue algo que me gustó mucho. Y ya cuando, de nuevo, ¿no? Cuando comencé a tener un poquito más de conciencia, la escritura de desarrollo personal siempre fue lo que más o sea, por un tiempo escribí ficción, y me encantaba igual, pero creo que siempre lo mío fue como más de desarrollo, ¿no? De conversar con la persona, con cosas que ayuden, de forma más práctica tal vez. Fan, aparte de Paulo Coelho, fan de algún autor. Sí, no, Paulo ya no lo sigo nunca, creo. Fue como una época, pero como que ya no tengo mucha conexión. Ahora, una de mis autoras favoritas es Elizabeth Gilbert, que es la autora de Comer, Rezar, Amar, Libera tu magia. La amo, ella me encanta. ¿Quién más me gusta? Me gusta mucho de peruanos, controversial, pero me encanta Jaime Bailey, la verdad. Es un muy buen escritor y un muy buen comunicador, ¿no? A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero me gusta él. Y Isabel Allende, obviamente es como, ella sí como de ficción, es como, me leo un libro de ella, yo sé que me lo voy a terminar en 3 días, porque soy muy como, me encanta toda la literatura femenina, el empoderamiento y al mismo tiempo la historia. Me gustan mucho los libros con historia, ¿no? Que te enseñen un poco de la historia. La bailarina de Auschwitz también fue increíble. Y sí, así como voy encontrando tesoros. No tengo como uno en particular, excepto por Isabel. Creo que no tengo como un autor que diga, cuando sale me leo su libro, ¿no? O sea, con ella es la única que estás pendiente, la preventa. Con ella estoy pendiente, con los demás como voy buscando, ¿no? Y luego un montón, de libros de autoayuda más, o de desarrollo personal, espiritual y así, también varios, sí. Ok, este es tu segundo libro y cuando empieza uno recién a leerlo, hablas de que estabas en un momento un tanto complejo porque la verdad es que la vida tampoco es de rositas. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir el libro? ¿Cómo fue que ingresa esta idea? ¿Cómo la germinas para armar Mereces lo que sueñas? ¿Ya tenías, o sea, eres de las que armas
como un índice. ¿Cómo es tu proceso? ¿Nos puedes contar? Muy, muy interesante. O sea, con mi libro anterior, yo siempre lo comparo con las mamás cuando me cuentan su primer hijo y su segundo hijo, ¿no? Porque son totalmente diferentes. Imagínate, sí. Con El Universo en Ti, que fue mi primer libro, fue así. O sea, porque yo ya tenía el libro como adentro desde hace muchos años. Entonces lo escribí en un mes, básicamente, el libro. Y salió y fue maravilloso y estaba, ¿no? Con Mereces lo que sueñas, sí fue un proceso un poco más caótico, como, ¿no? Creativo, caótico, porque si bien yo ya tenía la idea del libro y se la propuse a Planeta, en ese momento especialmente para un libro que es tan como íntimo y al mismo tiempo de desarrollo personal, al principio me costó un poco como decir, ok, ya, voy a escribirlo ahora, ¿no? A pesar de que tal vez en este momento las condiciones no sean como ideales, pero eran condiciones perfectas después de todo. Yo usé todo lo que estaba pasando yo en ese momento a nivel emocional para justamente plasmarlo en el libro y hacerlo más real. Creo que es un libro que termina siendo, por más de que el título sea maravilloso y así como muy positivo, es un libro muy realista y te hace ir muy profundo, ¿no? Te hace sanar muy profundo, o por lo menos te acompaña en ese proceso. Y eso viene del por qué yo lo viví y lo creé en un proceso en el que yo también estaba sanando, ¿no? Y la forma en la que lo hice fue, sí, desde siempre sabía que iban a ser dos partes, el ser y los pasos de manifestación, el ser primero siempre. Y al final el ser se terminó llevando gran parte del libro. Sí, porque al final ese es el proceso de sanación, es el proceso de autoconocimiento, es el proceso de darte cuenta de tus heridas de infancia, de desbloquearlas, de usar herramientas que te ayuden a estar en sintonía con tu coraje, ¿no? Para poder, porque la vida que sueñas sí la mereces. Y como la otra vez hablábamos con Cata Subirana, se trabaja internamente, ¿no? O sea, la mereces, pero no es que es así y ya está, sino que más bien hay un proceso. Entonces, sí, creo que fue como una estructura primero muy libre entre, van a ser dos partes, y luego me dediqué a la primera y luego a la segunda. La segunda era mucho más fácil porque los pasos me los conozco, ¿no? Los pasos de manifestación son mucho más simples, digamos, de aplicar y de estructurar. Creo que fue la primera parte la que más me costó, porque por dónde empezamos a sanar, ¿no? Y sí, escribía y a veces botaba las páginas y volví a empezar, pasó mucho de eso, pero fue maravilloso, o sea, como que al final estoy muy, muy contenta con el producto final. Entonces el proceso duró unos 4 o 5 meses, sí. Yo sé que en general es poco para... Mucha gente se demora 3 años en escribir un libro, ¿no? Igual el libro no es tan gordito. Cada quien tiene su propio tiempo. Yo soy bastante rápida en escribir, por eso es que me sentí un poco frustrada, porque decía, ¿por qué no me está saliendo? Pero fue perfecto, porque obviamente era parte de mi proceso también. Y creo que eso está, la energía que uno le pone al escribir el libro, se queda en el libro. Yo creo que de todas maneras las personas sienten de dónde venía el autor o la autora cuando estaba escribiendo el libro. Es parte de un lector, no solamente con libros de no ficción, como en este caso, sino hasta con los de ficción. Tú sientes lo que el autor te quiere contar, así sea, regresamos al tema de una ficción. Yo creo, porque hay algo que tú dejas ahí, ¿no? Total, la esencia del autor está en... Sí, las palabras son conductos, pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, está tu punto de vista, está tu perspectiva, está tu vivencia. Sí, estoy de acuerdo. Es cierto. Lo que me llamó también la atención, que no es, tampoco es que debo también decir que no soy gran lectora de libros de autoayuda o de bienestar, pero sí me llamó la atención que hablabas de casos, o sea, de temas que te habían pasado a ti, muy, tal vez hasta muy personales, como de tu adolescencia, que habías tenido un problema con la alimentación o que habías tenido ciertas temáticas. Entonces, eso es, o sea, tú cuando estabas ideando el libro, ¿sabías que tenías que decirlo? ¿Que era una forma de sanar? Total, yo soy de las personas, y porque yo leo libros así, que piensa que cuanto más humana sea la persona que te está guiando o enseñando algo, más vas a aprender, porque te vas a sentir
vas a sentir resonancia, ¿no? Y también estoy 100% convencida de que nuestras historias nos pasan para justamente contarlas, ¿no? Contarlas y ayudar a otras personas que tal vez han pasado por lo mismo o por situaciones parecidas, a verlas desde una manera distinta, tal vez, ¿no? Yo tal vez le estoy regalando una perspectiva diferente a alguien que también ha pasado o está pasando por un trastorno de alimentación. Ujú. Porque al final es eso, yo creo que la vida no nos pasa por gusto, ¿no? Entonces, sí, y todo lo que yo hago, todo lo que yo comparto, incluso en terapia, como psicóloga, si bien obviamente en mi terapia no estoy hablando de mí, ¿no? Pero mis clientes, mis pacientes saben que muchas de las cosas que les digo y las cosas que les sugiero vienen porque yo las hago, yo las hice y me han funcionado, ¿no? Entonces sí, definitivamente fue totalmente intencional, ¿no? Y de hecho me costaba, ¿no? Porque como te digo, estaba yo viviendo un proceso que no está en el libro, porque en ese momento estaba yo muy cruda en eso, pero tal vez en otro libro estará. Es una forma de desprender. Sí, para mí, o sea, yo sí me considero, si bien escribo sobre desarrollo personal, sí me creo que tengo corazón de artista. Entonces, para mí expresar es muy importante. Se nota, se nota en la forma en que has ido llevando el libro, y estoy segura que los que van a leer tu libro van a ver eso. En tu biografía comentas que eres psicóloga. Ajá. Y también que eres astrocoaching. ¿Cómo se mezcla la psicología con la astrología? Y algo muy puntual porque también he hablado a veces como los psicólogos que son como que muy reacios a estos temas. Entonces, ¿cómo son dos extremos? ¿Cómo los mezclas? En realidad no son dos extremos. Justo ayer estábamos hablando tengo una comunidad, una membresía de personas con las que justamente trabajo de más cerca el tema de esta combinación entre la astrología y el desarrollo personal. Y creo que tanto la astrología como muchas ciencias alternativas, vamos a llamarlas, tienen mucho el lente de la persona que la practica. Entonces sí, hay personas que trabajan la astrología desde un lugar mucho más predictivo, mucho más fatalista, mucho más, podríamos decirlo, cerrado en el sentido de que es así y así, ¿no? Claramente ese no es mi estilo. Para mí la astrología, gracias a Dios, llegó desde un lugar bastante abierto, bastante de descubrirme a mí, no de predecir. Ya. Entonces cuando yo le empecé a estudiar, le empecé a dar una significancia distinta, ¿no? Que para mí la astrología es un medio de autodescubrimiento, y de conexión con la vida, el universo, la vida, Dios, como le quieres llamar, eso no importa. En el libro hablamos de esto, que al final el nombre no es tan importante, pero de esa fuerza, de esa inteligencia divina que está, ¿no? Que creo que la mayoría de personas no la negamos y no sabemos que existe, pero no, es un misterio. Entonces la astrología nos ayuda a poder entender mejor ese misterio en nosotros, ¿no? Y entender que cada uno tiene un potencial y que cada uno ha venido a cantar una canción distinta, ¿no? Entonces para mí la astrología es eso, y la forma en la que yo lo trabajo con el astrocoaching es, y justamente ayer una chica me preguntaba, ay, pero me vas a poder predecir esto, ¿no? En la sesión. Y yo de eso que le digo, no, yo no te voy a predecir nada, o sea, vamos a hablar de la energía disponible que hay, vamos a hablar de ti, ¿no? De tus cualidades, de tus luces, de tus sombras, de tus desafíos, y a partir de eso vamos a ayudarte a crear tu vida, no a predecir tu destino, porque eso me parece que es quitarle poder a la persona. Entonces esa es la manera en la que yo enfoco la astrología con la psicología. Es una herramienta muy interesante para conocer a la persona de más fondo. Avanzas mucho más rápido en terapia porque entiendes un poco cuáles son las heridas, cuáles son las luces, como te digo, las sombras de la persona, y con eso ya se pueden aplicar herramientas terapéuticas de una forma mucho más, no como directa. Ya, o sea, tal vez es porque masivamente la astrología ha estado relegada al final, antes al periódico, que era tu horóscopo del día. Claro. Entonces, el horóscopo del día es la astrología, entonces astrocoach suena como que Por suena raro, supuesto, ¿no? Es que creo que es normal, vivimos en una cultura que tiende a sobresimplificar muchas cosas y a
sí, a banalizar un poco, ¿no? Y la astrología también puede usarse como método de entretenimiento, estoy segura, y es gracioso, uno ve los memes, ¿no? Como que es chistoso, yo no estoy en contra de eso, ni en contra de los horóscopos. No lo practico así. Y mi parte de mi misión es ayudar a las personas a que vean esta otra perspectiva para que no se la pierdan porque es muy rica. Y mucha gente la descarta simplemente porque no sabe que existe y piensan que la astrología es solamente eso, ¿no? Por eso es que Aries, exacto, Tauro. como todo, exacto. Hay una bola de cristal y humo y Exacto. De nuevo, me parece súper divertido y en muchos casos es útil y bonito, pero no es el trabajo que yo hago. Perfecto. Entonces, si algo, ¿sabes qué me llamó mucha la atención? Y por eso la pregunta que viene ahorita es, en tu libro comentas que nuestro trabajo de justicia social más poderoso se inicia con el despertar de nuestra propia conciencia de abundancia y generosidad. Y me pareció interesante a la vez que sentía de que es, o sea, todo lo que nos... y el previo a esta frase era porque hablas en ese instante sobre todos los cambios que hay sociales, pero que no solo debería ir por ese lado, como yo lo entendí, sino internamente. ¿Cómo se concilia eso? Gracias por hacerme esa pregunta, porque fue un poco difícil escribir esa parte en el sentido de que mi ego decía, Dios, o sea, no quiero que la gente piense que yo estoy diciendo que no hay injusticia, ¿no? O que no... Sí, que no hay cosas que están mal, que evidentemente hay cosas que están mal. No soy de las personas que dicen, me envía luz y no hagas nada. No, tenemos que participar. El tema es de dónde participamos. Una vez un profesor mío en la universidad dijo algo que me encantó, porque mi universidad, en la maestría que hice, tenía mucho de psicología, pero integral, ¿no? Y había mucho de espiritualidad y meditación. Y decía, si más activistas hicieran trabajo de desarrollo personal, o sea, de desarrollo espiritual, y más personas que harían trabajo de desarrollo espiritual fueran activistas, el mundo estaría mucho mejor. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces practicamos, cuando digo activismo, creo que se entiende, ¿no? Como que vamos a marchas, vamos a participar en política, vamos a dar nuestra opinión. Muchas veces, como no estamos sanados internamente y no tenemos mucha conciencia, tendemos a proyectar nuestras heridas en lo que está pasando. Entonces, ¿no? Proyectamos, o sea, y yo lo veo mucho en consulta, o sea, por ejemplo, el presidente, no, es así, es como que, ya, pero ahí hay un issue con tu papá también, o sea, es raro, yo entiendo que suena como muy complejo, pero sí se ve mucho eso, ¿no? Entramos mucho en rol de víctima, que es algo que está pasando mucho en nuestra sociedad actual también, ¿no? O sea, a una posición en donde los otros son los malos y nosotros somos las víctimas, y no es que no haya, de nuevo, a nivel real, personas que están haciendo las cosas mal y personas que están sufriendo las consecuencias de eso. Sin embargo, yo abogo mucho por el hecho de tomar tu poder interno primero, ¿no? Y decir, ok, sí, eso está pasando, sí, yo tal vez nací en un contexto de menos privilegio que otras personas y no está bien que esté así y lo quiero cambiar y quiero ayudar a cambiarlo, pero no desde una conciencia de víctima, no desde la violencia, no desde la agresividad, porque al final eso solamente suma energéticamente a que la rueda continúe, ¿no? Okay. Luego yo me convierto en el agresor de alguien más. Entonces, en el libro abogo mucho por trabajar en uno mismo, y cuando tú vas cambiando tu perspectiva, y ahí hablamos más de temas ya más espirituales, ¿no? Y por simplemente ley de la atracción o magnetismo o vibración, comienzas a elevar a tu entorno también, ¿no? Si yo soy una persona que está vibrando en paz, que es asertiva y que opina, pero desde un lugar de aquí, ¿no? De corazón, entendiendo, comprendiendo que no toda la gente es mala, que no, la mayoría de gente no actúa porque quiere hacer daño, sino porque es inconsciente, creo que hace que también tú y otras personas que están a mi alrededor digan, sí, yo también quiero como participar así, porque mucha gente rechaza la participación en estas cosas justamente porque es muy agresivo, es muy violento, y todo el mundo dice, ya no quiero hablar de esto, no quiero participar, y nos perdemos, ¿no? Nos perdemos de muchas voces, y con toda razón, porque en verdad sí es súper, súper doloroso a veces. Y también negar tampoco es una forma de trabajar, ¿no? Exacto, hay que saber que las cosas están ocurriendo y que hay... que puede que no sea la solución que yo vaya a marchar, pero que algo lo tengo que hacer
Claro, exacto. Y de nuevo, ¿no? Si tú comienzas a cambiar tu conciencia de carencia, por ejemplo, si sales de tu rol de víctima, si te asumes en tu poder y estás haciendo tu trabajo, es mucho más fácil que puedas participar y puedas liderar y que encuentres tu espacio en todo este, ¿no?, gran caos que estamos viviendo, en donde tú puedas iluminar conciencias también. Perfecto. Dentro del libro también nos hablas de la carta astral. La cita que también se ha puesto muy masiva. ¿Qué es esta? O sea, más que una explicación de qué es una carta astral, ¿por qué deberíamos tener una? ¿Por qué es importante tenerla? ¿Todos necesitamos tener una carta astral? Todos tenemos una carta astral, querramos o no, porque todos cuando nacen tienen una carta astral. Es como una foto del momento en que naciste. Exacto, en el cielo. Es la foto del cielo en el momento en el que naciste, desde el punto de vista de la Tierra, y esta es la carta astral. Ahora, que la quieras investigar y explorar, obviamente no todo el mundo tiene que hacerlo, nadie tiene que hacer nada, ¿no? Si es que te da curiosidad, es una herramienta super power. De nuevo, dependiendo mucho del lente, de con quién te la interpretes, porque hay personas que son mucho más fatalistas y te pueden decir cosas que... Justo hablaba con una clienta antes de ayer, ¿no? Que uno, antes de hacerse ese tipo y con un terapeuta, psicólogo incluso, uno tiene que hacer casting. O sea, uno no es porque alguien sea psicólogo ya va a hacerte bien, ¿sabes? Como cualquier... Y mucha gente va y piensa, ay, fue psicólogo y no me gustó, la psicología apesta. Es como, no hiciste clic con esa persona. Y está bien, porque tal vez no entiendes. Y lo mismo sucede con la astrología. Hay personas que la practican, como ya dije, desde otro lugar, que por ejemplo conmigo no resuena. Entonces, si yo voy con ellos y me comienzan a decir, a ti te va a pasar esto, y tú eres así, yo también me fastidio y digo, no, chao, no me gusta, no elijo no creer en esto, porque no me parece, ¿no? Por eso es que es tan importante hacerse la interpretación con alguien que tú sientas que comparte un poquito tus valores, tu apertura, alguien que cuestione, alguien que haya hecho su propio trabajo interno también. Para mí eso es lo más importante. Y si hay algo que le podría recomendar a alguien que está interesada en la astrología, es que si se va a hacer una lectura, lo haga con alguien que ella se sienta realmente en confianza. Porque si le das un poco de poder a la otra persona y si te dice cosas que te pueden predisponer, luego es un trabajo, luego sacarte eso de la cabeza, y mucha gente se queda sugestionada y eso a mí me da mucha pena a veces, ¿no? Y mucha rabia también, la verdad, porque no es justo. Porque pasa, o sea, no solamente con alguien que te vaya a hacer una interpretación, que siempre al final termina también siendo subjetiva, aun cuando tiene mucha matemática, porque es lo que está ahí puesto. Terminas no disfrutando, si es el término, de este proceso, de algún nuevo proceso. Y no solamente ocurre con eso, también puede ocurrir con un médico al que vas en consulta y termina diciéndote algo que no es lo que debería en ese instante, ¿no? Una buena lectura de carta astral te deja abierta las posibilidades, te deja con poder y conciencia, decir, sí, yo tengo esta luz o yo tengo esta sombra y la puedo convertir en luz, entonces puedo hacer esto. Puedo tomar una decisión así aquí, aprovechando este momento astrológico. Nunca te vas a ir, por lo menos una sesión conmigo, por lo menos eso es mi intención, ¿no? Limitada o restringida o sintiendo que no vas a poder algo, que algo no es para ti. Creo que hacer eso es hacerle un daño a la gente. En general, en una conversación como amiga, como psicóloga, como lo que sea, restringirle a otro su posibilidad de cambiar es como lo peor que le puedes hacer a alguien, creo, ¿no? Imagino que más de uno preguntará, ¿y ahora cómo hago para encontrar a alguien bueno, pueden venir conmigo. No, hay mucha gente. O sea, sí, no son los más, creo que, a ver, el miedo vende. ¿Ya? Sí. El miedo vende y el fatalismo también. Si yo te digo, si vienes conmigo, yo te voy a decir, ¿cuándo vas a conocer el amor de tu vida? Probablemente digas, sí, te pago lo que sea y dime, ¿no? Y yo sí siento que hay mucha gente que se aprovecha de eso todavía. Y son los que terminan siendo más famositos también a veces, ¿no? Porque justamente masivamente la gente va ahí. Pero yo tengo muchos casos de personas que han venido muy golpeadas de sesiones de ese tipo porque en verdad se sugestionan mucho. Y no es verdad.
nadie te puede decir tu futuro lo estás creando ahorita, siempre, ¿no? Y parte del libro es ayudarte a crearlo desde ese lugar de conciencia. Ok. Ha pasado, como tú dices, que en el tema de tus pacientes, clientes, algún caso, no digo que tengas que explicarlo puntual, en el cual algo que tú tenías muy claro te lo haya replanteado, que le haya ocurrido a este paciente y que tú, para ayudarlo en terapia, hayas tenido que replantearte algo, o que a mí me hayan cambiado. Ajá. Uy, sí, todo el tiempo estoy abierta a que eso pase. O sea, creo que es bien importante que yo no entro a imponerle en terapia, estamos hablando específicamente, ¿no? Porque en astrología es distinto, porque vienen a que yo les dé el paradigma astrológico que tengo y que les comparta mi información, ¿no? Pero si vienen a terapia, yo no tengo ninguna agenda ni paradigma que le voy a imponer a la persona. Es la persona en la que viene en su proceso, en su momento, y yo solamente le hago las preguntas para que la persona vaya por ahí viendo otros, ¿no? Como si yo estuviese con una lamparita acompañándole en una cueva. Y en eso muchas veces yo descubro cosas, por supuesto que sí, que me sirven a mí luego. Sí, o sea, la terapeuta siempre termina siendo la terapiada. Sí, pasa muchísimo. Y siempre agradezco que tengo ese trabajo porque me permite hacer eso, sí. Si alguien, que estoy seguro que está viendo la entrevista y quiere acercarse a conocer sobre sí mismo, sobre el bienestar, porque se escucha mucho, manifiesta y sé positivo y que vibra alto, pero a veces son muchas frases, mucho meme, mucho de todo. Sí. ¿Por dónde empezar? Después con tanta bulla que hay en el ambiente, ¿por dónde empezar si yo realmente quisiera o desearía tener un camino de autoconocimiento? Yo confío mucho, y ahí sí es como una perspectiva, ¿no? Yo sí confío mucho en que hay una fuerza dentro de nosotros que siempre quiere expandirse, que siempre quiere evolucionar, ¿no? Y esta fuerza, cuando se ve limitada por nuestros bloqueos, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir un libro, pero no ¿quién lo va a leer? ¿No? Mi baja autoestima aparece, mis heridas de que cuando escribía algo cuando era chiquita mi papá me lo tiró, ¿no? Comienzan a aparecer y eso hace que ese deseo natural de expansión se haga así, ¿no? Y tenemos muchos así, muchos. Creo que todo empieza por darte cuenta de mi expansión quiere ir por ahí, pero algo en mí me está bloqueando. ¿Qué es esto? ¿No? Es una herida de infancia, es programación social, es que tengo, no sé, la idea de que a mi edad que voy a hacer eso, ¿no? Y cuando descubres eso dices, ok, esto es como una barrera, un límite, ¿no? Y le puedes decir a tu yo interior, ayúdame a encontrar el terapeuta, el libro, la guía que necesito para disolver esa barrera, y te juro que aparece. O sea, te aparece, si no el mismo día, el otro día, que la frase, que el libro, que el taller, que lo que sea, porque ahora, como tú dices, es una de las ventajas y desventajas, es que tenemos tantas opciones y tantas herramientas, que uno dice, voy a constelaciones familiares, o voy a astrología, o me hago reiki, o me hacen los registros akáshicos, o voy a terapia convencional, ¿no? Hay mucho... O carta astral, exacto, el tarot, o no sé cuánto. Exacto, entonces creo que es tú contigo primero, ¿no? Ok, ¿qué quiero que siento que no estoy pudiendo? ¿No? Y es cuando yo entro en sesión con alguien, siempre le pregunto, ¿qué es lo que quieres manifestar? Y que no estás pudiendo, ¿no? ¿Qué sientes que no estás pudiendo? Y ahí es donde uno dice, ya, entonces para eso necesitas, por ejemplo, si es un tema familiar, por ahí una terapia, o por ahí constelaciones familiares, que también está muy power ahorita. Si es algo más de seguridad personal, por ahí sí, un coaching de ayuda, ¿no? O el taller de autoconfianza entonces, creo que, y uno también tiene que escucharse, ¿no? No forzarse. Si, por ejemplo, te dicen, no, tienes que ir a esa terapeuta, y tú vas con la terapeuta y dices, no, por más de que sea la más renombrada, la mejor y qué sé yo, no siento que por ahí es, escúchate y ábrete a que es por otro lugar, ¿no? Pero ten el coraje de buscar y ten el coraje de experimentar también, porque tal vez muchas veces piensas que la respuesta va a estar en un lugar y el universo, la vida te está diciendo, es por acá, ¿no? Abre tu mentecita para
para recibir justamente esa sanación que necesitas y expandirte, porque ese es el fin. O sea, el primer paso es aprende a escucharte. Aprende a escucharte, hazte caso y ábrete a las posibilidades que ingresan una vez que haces eso, porque ingresan de todas maneras. Y el segundo paso es leer Mereces y Mereces lo que sueñas, de ese libro que te ayude en eso. Porque ahí sí hay muchas herramientas y de nuevo no pretende ser la panacea. Este libro no es terapia, es un acompañante en tu proceso, que por ahí cuando empieces terapia te va a servir, o cuando empieces tu proceso de, no sé, astrología te va a servir, pero sí, no tengo la arrogancia de decir, con este libro vas a sanar todas tus heridas. Imagínate, no es un proceso largo. El libro te da muchas herramientas y muy buenos insights para hacerlo desde el mejor lugar posible. Ya se viene un próximo libro, ¿ya tienes alguna idea? Ideas hay siempre, pero sí creo que estoy como en un break, no a escribir, porque escribir siempre, tengo en mis redes escribo constantemente, hago videos y qué sé yo, pero sí, yo creo que por ahí, o sea, ojalá, ¿no? En un par de añitos haya un nuevo baby. Por ahora estamos celebrándolo todavía. Te pido por favor a la cámara nos puedas presentar como a ti te gustaría que la gente sienta cuando vea Mereces lo que sueñas. Bueno, es que yo solamente creo que tener este libro en tu escritorio y despertarte todos los días y ver esto, ya de por sí es un gran favor que te haces. O sea, ver el título, ¿no? Y decir, Mereces lo que sueñas. ¿Qué les puedo decir? Es un libro muy real. Y quiero que sea bien claro el mensaje de que es un libro sumamente optimista y sumamente realista al mismo tiempo, en el sentido que no te va a... con un ritual no vas a sanar todas tus heridas de infancia, pero si sigues los pasos que están aquí y te abres a las herramientas, porque es un libro más que de leer, un libro para hacer. Si te abres a las herramientas que hay aquí, es muy probable que encuentres un camino de expansión, de manifestación y de sanación que no sea sufrido, que no sea doloroso, sino que sea una aventura, ¿no? Que la idea es eso, que tu vida, mi vida, nuestra vida sea una aventura, independientemente de los dolores y los obstáculos que haya. Esa es parte de estar aquí, y este libro te ayuda a verlo de esa manera, ¿no? Perfecto. Mereces lo que sueñas, se encuentra en todas las librerías Crisol. Muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo, y nos vemos pronto en una próxima entrevista. Adiós. Si llegaste hasta acá, no te olvides darle like, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales.